Dios los bendiga, mis hermanos. Les envío un afectuoso saludo y doy gracias a Dios por sus vidas. El día de hoy vamos a iniciar con una oración, así que por favor le pido que cierre sus ojos y pongamos esta enseñanza en manos del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado, nos has bendecido. Y también permite, Señor, que tengamos esta tarde de aprendizaje de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele las verdades que están ahí, que puedan llegar a nuestro corazón, Señor. Que las atesoremos y que las podamos poner por obra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, esta es la enseñanza número 29 de nuestra serie En Palabras de Jesús. La semana pasada aprendimos algo sobre los sentimientos erróneos, los sentimientos dañinos, tales como el orgullo, los celos, la envidia, la soberbia. Estos sentimientos hacen que los hombres tengan diferencias. De ahí surgen las contiendas, la ira, las disensiones, y todo este conjunto llega a provocar divisiones en la iglesia, divisiones entre personas. Estas actitudes carnales son derivados del pecado y es algo con lo que la humanidad ha vivido desde el principio. Esta es la naturaleza caída con la cual nacemos todos. Y los discípulos de Jesús no eran la excepción. Ellos también tenían una naturaleza. Pues aunque fueron llamados directamente por el Señor, al momento de su llamado, no se caracterizaban por ser unos hombres pacientes, por ser unos hombres humildes o amorosos, mucho menos misericordiosos. Más bien eran todo lo contrario. Ellos eran necios, rebeldes, impulsivos, iracundos. Algunos eran rudos y toscos pescadores, otros eran ladrones de impuestos. En fin, el grupo estaba conformado por muy diferentes personas. Todos eran diferentes entre sí, ya que provenían de múltiples estratos sociales. Este era un grupo heterogéneo, un caldo de cultivo ideal en el cual se provocarían las contiendas, la división. Algo parecido con la iglesia en la actualidad puede ser una mera coincidencia. Y con este antecedente podemos formular la siguiente pregunta. Si la forma de ser muy particular de cada uno de los discípulos sería a la larga un problema, ¿por qué Jesús los escogió así? La única respuesta que les puedo dar es por su soberanía. Tal vez para usted y para mí esta elección no sea lógica. La unión de estos hombres parecía ser un cóctel explosivo. Sin embargo, Jesús sabía. Él conocía perfectamente lo que cada uno de estos hombres tenía en su corazón. Pero también sabía en lo que ellos podrían llegar a ser transformados. Pero para hacer lo que Jesús esperaba de ellos, ellos tendrían que pasar por un proceso de limpieza, de aprendizaje, y Jesús como buen maestro continuamente les daba lecciones, los alentaba y los exhortaba. Algunas de estas lecciones, la gran mayoría eran directas. Jesús continuamente les hablaba de manera clara, sencilla. La idea era que entendieran, y si no entendían, el Señor se las explicaba nuevamente. En otras ocasiones las lecciones eran a través de las personas o de las circunstancias que lo rodeaban. Jesús lo hacía con múltiples ejemplos, pero nunca, jamás dejó espacio para la especulación. Como es natural, al paso del tiempo, entre más se conocían los discípulos, entre más convivían entre sí, las diferencias surgían. Estas diferencias no eran una sorpresa para Jesús. Él sabía lo que en ellos estaba. En ellos se encontraba la competencia por quién era el mejor, por quién de ellos era el mayor, porque constantemente estaban midiendo fuerzas entre sí. Y por estas y otras razones, Jesús les estaba enseñando sobre la humildad, sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la mansedumbre, sobre el dominio propio y sobre la unidad. Con su trato continuo, las lecciones que Jesús les estuvo dando, poco a poco fue minando en ellos el orgullo, la religiosidad, la vanagloria y el ego. Jesús les enseñó el verdadero significado de seguirlo. ¿Cuál era el propósito de su venida? ¿Cuál era la razón de su muerte? Entre muchas cosas más. Y por su misericordia, estas enseñanzas que le dio hace más de 2000 años a sus discípulos nos han alcanzado. Y el objetivo que tuvo Jesús con esos hombres es el mismo que tiene para usted y para mí. Hoy en estos tiempos podemos aprender de esas lecciones, de estas lecciones de amor y de misericordia, de estas lecciones de unidad.
Pero ¿sabe? Solo si estamos dispuestos a cambiar, solo si estamos dispuestos a hacer las nuestras. Porque aunque somos diferentes, también somos partes de un cuerpo. Y todos, los que decimos creer en Jesús, tenemos ese común denominador, al Señor en medio de todas las cosas. Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme a Lucas capítulo 10, versículo 1. Para los 12 apóstoles, todo este aprendizaje tenía una dirección, tenía un objetivo. Ellos ya habían pasado por muchas lecciones. Estos 12 eran los discípulos más cercanos, pero no eran los únicos. Lucas capítulo 10, 1 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Jesús, mis hermanos, en su ministerio tuvo miles de seguidores, pero la mayoría de ellos lo seguían por un interés personal. Con el paso del tiempo, estos seguidores se desvanecieron, pero siempre quedaron algunos. Estaba ahí el remanente, aquellos que, aunque pocos, se mantenían firmes. Ciertamente no eran parte de los 12 apóstoles, pero también eran discípulos. El verso que acabamos de leer dice que Jesús designó a 70. El Señor lo hizo de manera soberana, exactamente igual como lo hizo con los 12 que ya conocemos. Estos 70 discípulos tampoco poseían calificaciones especiales. No eran educados, no eran los más capaces, ni los de más alto nivel social. Solo hombres comunes y corrientes, que habían sido elegidos para una tarea extraordinaria. Estos hombres fueron delante de Jesús para preparar el terreno, para que cuando llegara Jesús la gente tuviera un antecedente de quién era Él. Y en su sabiduría los envió en pares, de la misma forma como lo había hecho previamente con los 12. De esta forma se ayudarían y se animarían mutuamente. Y por otro lado, el ir en parejas también servía como testimonio del cumplimiento de la ley. Aquella ley del Antiguo Testamento que decía que todo asunto se debería de resolver mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Por lo tanto, estos 70 eran testigos de las obras maravillosas que Jesús había realizado. Ellos habían visto sus milagros y este conocimiento los llenaba de convicción. Este conocimiento los llevó a ser fieles al mensaje del Señor y útiles para su obra. Y en este ejemplo, mis hermanos, que acabamos de ver, este ejemplo nos debe de servir como apoyo. Es útil para todo aquel que se diga cristiano, porque ustedes y yo somos llamados a distribuir las buenas nuevas de salvación. Somos llamados a compartir el Evangelio. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos? Y muy probablemente no lo hacemos porque no nos sentimos capaces, porque nos sentimos faltos de preparación e incluso en muchas ocasiones nos da pena hasta hablar. Estos 70 hombres no eran diferentes a nosotros. Ellos tenían los mismos temores y las mismas inseguridades. Sin embargo, ellos sabían que lo que hicieran sería respaldado por el Señor. Esa era la confianza de ellos. Ellos tenían esa fe y tenían el entendimiento suficiente para entender que nada sería por ellos. Podemos decir que lo que los capacitó para su misión fue el conocimiento del poder de Jesús. Con este ejemplo yo los animo para que no se menosprecie. Cuando exista la necesidad de compartir el Evangelio, usted no diga, yo no puedo, no sé nada, no tengo habilidades. Mi hermano, no piense así. Recuerde que a nosotros solo nos toca compartir el Evangelio. La obra la realizará el Espíritu Santo. Vamos al verso 2 del capítulo 10 de Lucas, donde encontramos las palabras de Jesús, que seguramente fueron más, pero aquí las encontramos como un resumen, y trataremos de entenderlas y también de cómo aplicarlas para nuestra vida. Además, quiero que vea algo. Quiero que vea la transparencia de Jesús. Cada palabra emitida es una instrucción o una advertencia. Jesús conocía lo que vendría. Versículo 2 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. La expresión mies habla del tiempo de la cosecha, del tiempo de segar o de recoger fruto. Pero, ¿a qué cosecha se estará refiriendo Jesús? Mire, vamos a darnos una idea.
En la actualidad, a nivel mundial, hay un promedio de fallecimientos diarios de 150,000 personas. Es decir, que cada día de manera inexorable, la gran mayoría de los que fallecen son cosechados para el juicio divino y el infierno eterno. Y sabe, estos son todos los días. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver que la cosecha es mucha. Y de todos los que fallecen, solo un pequeño porcentaje diario es cosechado para estar con el Señor. En otras palabras, la mies, la cosecha de la que Jesús habló, no son solo las personas que entran al reino de Dios, sino la recolección de pecadores para el juicio final. Y aquellos obreros que verdaderamente están interesados en salvar las almas de los demás, en salvarlas del juicio venidero, son pocos. Esto sucede porque de manera natural, y lo subrayo, de manera natural, a nadie, ni a usted ni a mí, nos interesan las almas de los otros. No nos interesan a dónde irán o qué pasará con ellas. Tristemente, incluso en ocasiones no nos interesa ni aún nuestra propia alma. Con este ejemplo podemos parafrasear el verso 2 y leerlo de la siguiente manera. La cosecha, la mies, todos los que parten de este mundo es muy grande, y son pocos los que se salvan, porque los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la cosecha que envíe más obreros fieles para que la cosecha de aquellos que se salvan sea mayor, a fin de rescatar a hombres y mujeres del juicio venidero. Mis hermanos, este debe ser el anhelo de todo verdadero hijo de Dios, de todo aquel que no solamente se conforma con su salvación, sino que le importan las almas de los demás. En otras palabras, hay mucho campo, mucho espacio donde trabajar para el Señor. Y cada uno de nosotros podemos ser de esos obreros. Y que además de ser obreros, roguemos a Dios porque cada día haya más obreros en el mundo. Que tengamos la misericordia por los demás como Él la tuvo por nosotros. Y que compartamos el Evangelio como alguien en algún momento se acercó y nos habló de Jesús. Versículo 3 de Lucas 10. Dice Jesús: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. La expresión id habla de premura. Este es un ejemplo de la evangelización. Ellos solamente tenían que llevar el mensaje de salvación, pero inmediatamente después viene una advertencia. He aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Cualquiera de estos hombres podría decir: ¿pero cómo se te ocurre, maestro? Creo que es demasiado temerario lo que nos estás pidiendo. Pero no era así. Jesús, fiel a su carácter, estaba hablando con la verdad. Les estaba advirtiendo de la hostilidad, del rechazo, del desprecio, de la persecución, del odio y del peligro que ellos enfrentarían. Ciertamente, al ir en pares a cada poblado o ciudad, no existía forma alguna de defenderse. Ellos estarían expuestos a los ataques de los hombres religiosos y legalistas. Estarían expuestos a todos aquellos hombres burladores. Pero al contrario de lo que parece, con esta advertencia, lo que en realidad estaba haciendo Jesús es animarlos. Es animarlos a pesar de las circunstancias, porque ellos podían y debían aprender a confiar a que estarían seguros en las manos del buen pastor. Versículo 4 de Lucas 10 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Para estos 70 hombres, escuchar estas palabras de Jesús no era cosa fácil, pero los estaba enseñando a confiar en la provisión de Dios. Es parte de lo mismo. Así como tendrían que confiar que el Señor los protegería de los lobos, también deberían de tener la certeza de que Dios supliría todas sus necesidades. Después agrega: y a nadie saludéis por el camino. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Miren, no se trata de falta de cordialidad. No se trata de dar un saludo breve al pasar. Eso estaba más bien enfocado a la idea o al concepto que ellos tenían en ese tiempo. La idea era que no se detuvieran en saludos elaborados. Esto formaba parte de su cultura y al detenerse restaría importancia a su misión. Detenerse los haría perder tiempo en cosas que no aprovechan. Y hablando de perder el tiempo, mis hermanos,
pensemos en qué cosas nos estamos deteniendo de más. Y no estoy diciendo que sean malas, pero que abusamos de ellas, que las convertimos en un ocio exagerado, de tal forma que perdemos el tiempo. Sabe, no entraré en detalles, pero sé que cada uno de nosotros sabemos que desperdiciamos el tiempo en algo. Efesios 15:16 dice que debemos de estar aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 5 de Lucas 10. Jesús dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Cuando compartimos el Evangelio a cualquier desconocido, siempre estarán los que escuchan con un falso interés. Y después de un poco tiempo, aburridos, se harán de lado. Pero también están los que tienen una verdadera disposición a escuchar, una verdadera disposición a aprender. Por lo tanto, la expresión un hijo de paz se puede referir a todo aquel que sea receptivo a escuchar con cordura y agrado el mensaje del Evangelio. Así que lo primero que tenían que ellos hacer era buscar una casa donde hubiera un interés genuino en el mensaje de la paz, en las buenas nuevas de parte de Dios. Y si por algo el mensaje no era bien recibido, ellos deberían de salir de ahí. Su misión era demasiado valiosa como para quedarse estancados. Tenían que seguir adelante. ¿Cuántas veces, mis hermanos, usted y yo hemos hecho caso omiso de esta advertencia y de este mandato del Señor? Y nuevamente perdemos el tiempo. Porque si alguien con amor, paz y dedicación ya le hemos compartido y esta persona continuamente rechaza el Evangelio, el Señor nos dice que dejemos a esta persona. Muchas veces, ya sean familiares o conocidos, nos aferramos por querer convencerlos, nos dedicamos a argumentar, a discutir, cuando solamente somos enviados a compartir la palabra. Si ellos no quieren, no podemos forzar nada. La obra es del Espíritu Santo. Dice el Señor que vayamos a otro lado y no nos desanimemos. El Señor siempre prepara un lugar donde nos recibirán. Jesús continúa dando instrucciones. Versículo 7. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esta instrucción es muy clara. Si eran recibidos por un hombre de paz, por alguien que le interesaba escuchar el Evangelio, al entrar en esa casa, debían hacer y recibir todo en base a lo que estaba en ese lugar, independientemente del nivel socioeconómico de su anfitrión. En esos tiempos, como ahora, existían falsos maestros, lobos rapaces que buscaban quedarse en los hogares más pudientes, mantenerse ahí por un tiempo para después salir e ir a otra casa para aprovecharse de cuanto les fuera posible. La expresión que Jesús usa acerca del salario muchas veces se ha mal usado, haciendo referencia a que el obrero es digno de un sueldo, y hay algunos que hasta lo exigen, pero en realidad está hablando del justo sustento diario, de la provisión, de que no les falte nada. Por lo tanto, era de suma importancia que estos discípulos obedecieran, que ellos siguieran al pie de la letra esta instrucción de mantenerse en una casa, comiendo y bebiendo lo que les dieran. Esto habla de integridad, de sinceridad y de la honestidad que deberían mostrar ellos como mensajeros de la verdad. Versículo 8. Dice Jesús, en cualquier ciudad a donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. A diferencia de los falsos maestros, los discípulos no deberían ponerle precio a su ministerio, ni deberían exigir condiciones de alojamiento, mucho menos calidad de la comida. Mis hermanos, hacer esto es algo verdaderamente lamentable, y creo que la mayoría hemos sido testigos de personas que hacen esto. La exhortación es que nosotros, cuando tengamos la oportunidad de compartir, no hagamos lo mismo. Por último, el Señor les encarga algo adicional y les dice, también tengan misericordia del necesitado. Versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué sucedió? Al igual que los 12 discípulos, estos 70 hombres recibieron el poder para sanar. Y como veremos más adelante, también para expulsar demonios. Pero no era la esencia.
Esto solo era para dar evidencia de que el mensaje era verdadero. La instrucción fue: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es decir, lo principal de toda esta misión era pregonar la verdad de Dios. Y los versos que vienen a continuación ya los estudiamos a detalle en otra enseñanza, por lo tanto solo los tocaré brevemente. Lucas 10, 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sacudirse el polvo de los pies era una demostración efusiva, era un pronunciamiento gráfico de que el juicio caería sobre ellos. Estos habitantes debían saber que rechazar las buenas nuevas del Evangelio era como rechazar a Dios mismo. Y por lo tanto, llegaría a su tiempo el juicio. Este es el castigo estipulado para todo aquel que ha rechazado al Señor. Y saben, aquel día será terrible. Y esto lo encontramos en las siguientes palabras de Jesús. Versículo 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Si a los judíos se les hubiera pedido nombrar la ciudad que ellos consideraban la más perversa, sin lugar a dudas habrían dicho que era Sodoma. Sin embargo, Jesús no especifica a qué ciudad se estaba refiriendo, pero con esto les dice que el pueblo judío enfrentaría un castigo más severo por rechazar la verdad que el de esta ciudad gentil y malvada que nunca escuchó de Dios. Esto puede ser peligroso para nosotros. Nosotros sí hemos escuchado de Dios. Y en el versículo 13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Corazín y Betsaida, mis hermanos, son dos ciudades cerca de Capernaum. Es lamentable que en estos dos lugares donde sabían del mensaje de Jesús, que los habitantes vieron sus milagros, que incluso lo conocían, no le creyeron. Es por eso que Jesús hace una dura comparación con dos de las ciudades gentiles más pecadoras de la época, Tiro y Sidón, revelando que si en esos lugares hubieran tenido la oportunidad que ellas tuvieron, se habrían puesto en cilicio y ceniza. Esto significaba que se habrían arrepentido. Versículo 15. Y ahora viene algo más fuerte. Dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum. Esta fue la ciudad sede del ministerio de Jesús en Galilea. Ahí había muchos religiosos. En ese lugar, Jesús en múltiples ocasiones hizo milagros. Nuevamente todos lo conocían. Pero ¿sabe? Curiosamente ahí no lo rechazaron. No existe ningún registro de algún intento hostil hacia Jesús o hacia sus discípulos. Sin embargo, por las palabras de Jesús podemos ver que los habitantes de esta ciudad hicieron algo que es igual de condenable que el rechazo total. En ese lugar, en Capernaum, simplemente la gente fue indiferente. Solo lo toleraron, no se metieron con él, no les interesó en lo más mínimo. Exactamente igual pasa en nuestro tiempo. Hay de aquellos que han oído, que saben del Evangelio, que conocen, pero no les interesa. Hay de aquellos que simplemente lo rechazan abiertamente. Pues aunque el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, llegará el día en que la oportunidad se termine. Versículo 16. El que a vosotros oye, dice Jesús, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Este último versículo es un llamado a evangelizar. Es algo que todo cristiano debe hacer, pero ¿sabe? Debemos de aprender a hacerlo de manera ecuánime, a estar centrados en la misión
y no en nosotros mismos. Pues en la frase, el que a vosotros oye, a mí me oye, hay un llamado a la humildad. ¿Por qué digo esto? Mire, este es el lado A. Muchas veces, mis hermanos, cuando compartimos el Evangelio, la gente puede reaccionar bien. Eso es lo que esperamos, esa es la idea. Pero tengamos cuidado, porque de manera muy íntima, el orgullo nos puede traicionar. Y puede hacernos sentir que hemos hecho muy bien nuestro trabajo. Incluso pensar que si nos escuchan, es por nosotros. Mas no nos equivoquemos. Si hablamos su palabra y alguien nos escucha, es porque en realidad están escuchando a Jesús mismo. Lo están escuchando por medio de su Espíritu Santo. Recordemos que es su palabra, no es nuestra. Pongamos los pies en la tierra, entendiendo que solo hemos hecho lo que nos mandaron a hacer. Y después dice, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Ahora en estas palabras de Jesús, encontramos que evoca equilibrio, entendimiento, incluso carácter. ¿Por qué? Bien, este es el lado B. Muchas veces al evangelizar rápidamente nos rendimos, porque sentimos que somos agredidos, porque somos rechazados duramente y nos dejamos caer. Nos vamos a la lona, ya no lo queremos volver a intentar. Entonces la duda se apodera de nosotros y llegamos a sentirnos inútiles. Creemos que no podemos hacer nada bien, nos sentimos humillados y pensamos, es mejor no intentarlo nuevamente. Pero esto solamente es falta de entendimiento, falta de carácter y falta de fe. Pues Jesús nos dice que no tenemos de qué preocuparnos. En realidad este es un llamado a continuar firmes, a reconocer que no es a nosotros a quien están rechazando, sino que es al Señor a quien rechazan. Es a Jesús a quien desechan. En realidad el problema lo tienen ellos, pues si desechan a Jesús, literalmente han desechado todo. Continuemos con la historia. Y llegó el día en que los 70 discípulos regresaron de cumplir su encomienda. Versículo 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les advirtió que por algunos lugares que pasaran tendrían rechazo, desprecio, persecución, entre otras cosas. Pero también encontraron que en la obediencia había bendición. Para ellos ya no eran las historias que tal vez escucharon de los 12 apóstoles. Ahora de primera mano pudieron corroborar por ellos mismos el poder que Jesús les había concedido. De tal forma que hicieron lo que les mandó hacer el Señor, compartir sin temor su palabra. Y posteriormente el Señor los respaldó sanando enfermos y liberando endemoniados. Y además hicieron algo que es correcto. Le dieron la honra a Jesús diciendo, en tu nombre, que es sobre todo nombre, los demonios se someten. Esto era parte de la razón por la que ellos estaban felices, gozosos. Pero, y aquí es donde viene el pero, Jesús vio algo en ellos. Algo que ya había visto en los 12. Algo que en su momento corrigió. Y al ver esto, aprovechó la oportunidad para enseñarles nuevamente. Mire, pongamos un poquito más de atención. Regresemos al versículo que estamos leyendo. Y en la frase que utilizaron los discípulos dice, aún los demonios se nos sujetan. En esta frase se alcanza a ver un pequeño hilo de orgullo, de autosatisfacción. Este es el corazón perverso y engañoso que tenemos todos. Pues de alguna forma, aunque sea muy mínima, ellos sentían que la sujeción ejercida a los demonios también era por ellos. Y la respuesta de Jesús es sorprendente. Versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué palabras? Estas palabras de Jesús eran una advertencia clara. Les estaba diciendo con sutileza, tengan cuidado con el orgullo, recordándoles de manera instantánea el peligro de este pecado, pues el orgullo había sido el culpable y también la razón de la caída de Satanás. Jesús les dice, yo lo vi. Yo vi cómo fue que el comandante de la rebelión y sus lacayos, estando cegados por el orgullo, fueron expulsados del cielo y arrojados en la tierra. Así que reflexionen.
Mediten qué hay en su corazón, no sea que les pueda pasar lo mismo. Pues si siguen así, con ese orgullo, en poco tiempo estarán discutiendo sobre quién de ustedes es el mayor. Siempre, todo lo que hagan, tengan presente que yo soy la fuente de autoridad. Yo soy la fuente del poder que hace que los demonios se sujeten. No es por ustedes. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este verso de entrada parece ser contradictorio, porque ya que termina de exhortar a los discípulos a mantenerse humildes, ahora parece que les da poder para controlar animales y autoridad sobre todo enemigo. Y ¿saben? Muchos han sacado este verso de contexto, además con creencias por demás aberrantes, y no las explicaré. Pero no es así. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional y la traducción nos va a aclarar el panorama. Jesús les dice en el versículo 19 de Lucas 10, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Veamos la escena nuevamente, de una manera rápida. Los discípulos regresaron felices. Jesús les advierte del peligro del orgullo, les enseña humildad y enfatiza que les dio, está hablando en tiempo pasado, les dio autoridad sobre serpientes y escorpiones. Pero estas palabras son una alegoría, no es literal. Estos animales son alusiones simbólicas de los poderes del enemigo. Como les dio autoridad, por eso pudieron sujetar a los demonios. Jesús les dice, ustedes vienen felices de que los demonios se les sujetan. Si lo hacen es porque yo les di ese poder. Es solamente parte del trabajo que les mandé a hacer. Mas no se asombren, no se equivoquen. Este no es el motivo correcto por el cual ustedes deben de estar gozosos. Versículo 20. Jesús les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús hace un marcado énfasis diciendo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Esta evidencia del poder de Dios era emocionante para los discípulos y parecía en ese momento ser lo más importante. Sin embargo, Jesús nuevamente les enseña diciendo, ¿se quieren alegrar de algo? Alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Mis hermanos, esta es una gran lección para ellos y para nosotros. Todos, usted y yo, de alguna forma servimos a Dios, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la casa, en nuestro entorno. Y además, como iglesia todos hemos recibido de parte de Dios dones y talentos. Algunos tienen la habilidad de tocar un instrumento o de cantar. Otros tienen el don de servicio, algunos más el don de evangelizar. Otros son excelentes maestros. En fin, un sinfín de dones que se están ejerciendo en el cuerpo. Es evidente que servir con la actitud correcta, entendiendo que es para el Señor, es causa de gozo. Esta es una sana satisfacción de haber cumplido con lo encomendado. Hacerlo de esta forma es lo ideal. Pero hay un problema. Lamentablemente, en muchas ocasiones, al ejercer los dones o talentos, puede llevar a algunos a gozarse en lo que hacen, pero de una manera equivocada, a llegar a considerar su servicio como lo más importante, incluso a llenarse de orgullo por lo que hacen. Y cuando esto sucede, empiezan a buscar el reconocimiento de los demás. Son muchos que aparentan estar sirviendo a Dios, pero en realidad se están sirviendo a ellos mismos. Buscan aceptación, buscan reconocimiento y como se dice ahora, buscan likes. Esto, mis hermanos, es para que revisemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Es que acaso el servicio se ha convertido en un fin en sí mismo? ¿Es lo que decimos hacer para el Señor lo que nos llena de alegría? ¿Esta es la causa del gozo que tenemos al servir? Si esto es así, tenemos que pedir perdón. Mis hermanos, no nos alegremos de lo que hacemos, o incluso si los espíritus se nos sujetan.
Si es que el gozo se basa en sentir que es por nosotros que las cosas se hacen bien o correctamente, pues nada de lo que tenemos es nuestro, si no hubiera sido dado por parte de Dios. Por lo tanto, yo lo exhorto a que disfrutemos sanamente lo que el Señor en su misericordia nos permite hacer, pero que la verdadera causa de alegría, el verdadero gozo provenga de saber que nuestro nombre está escrito en los cielos. Pues no hay nada que nos pueda poner más felices sino saber que por gracia nuestro destino eterno es un hogar celestial. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Señor, sabemos que en tu misericordia tú nos has tenido en tus planes y que podemos estar confiados en que en ti, Señor, podemos estar en los lugares celestiales, en los lugares de reposo, en esos que tú has prometido, Señor, que estaríamos. A eso viniste toda la tierra, Señor, a morir por nosotros, a salvarnos de ese juicio final, de la ira eterna, Señor, del Padre. Y sabemos, Señor, que no merecemos nada, pero queremos estar siempre delante de ti con un corazón humilde, hacer las cosas para ti de la manera correcta y que nos enseñes, Señor, cada día o nos corrijas cada día, Señor, que nos queramos ir por un camino equivocado. Nos dejamos en tus manos, Señor, agradeciéndote las palabras que nos has dado hoy en este día. Sabemos que vienen de ti, Señor, y te pedimos que las atesoremos en nuestro corazón. Te doy muchas gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos y nos dejamos, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.